Muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos a la sección de 10 minutos de Café Psicoanalítico. Saluda el doctor Gerardo. El día de ahora vamos a tener un tema interesante y también histórico, y son las psicoterapias antes y después del psicoanálisis. ¿Qué había antes del psicoanálisis como terapia y qué sucedió después de? El término de psicoterapia fue creado por el doctor Daniel Hajduk a mediados del siglo XIX, por lo que antes de que el término existiera como tal, eran terapias dentro de la medicina. Las psicoterapias inician o son creadas por doctores dentro de la medicina, muchos de ellos neurólogos, y por lo tanto es como se crea. Ya posteriormente, cuando aparece la psicología, ya va a ser parte de la carrera de psicología o derivado de, pero antes era de la medicina. La primera terapia que tenemos conocimiento, la primera terapia de la historia, es la terapia moral del doctor Philippe Pinel. Nació en el siglo XVIII, murió en el siglo XIX, era un médico francés. Y él dice o decía que una mente sana solamente puede curar a una mente enferma. Entonces esa era y es la primera psicoterapia que hay en la historia. Posteriormente va a venir el doctor Franz Anton Mesmer con la terapia magnética. Más o menos todos coinciden en el siglo, nace en el siglo XVIII, muere en el siglo XIX. Fue un médico austriaco, uno de los 3 médicos austriacos que van a querer una psicoterapia. Él dice que la enfermedad mental es un desequilibrio del fluido magnético del cuerpo. Y el doctor Mesmer habla de la paciente Osterlin, que se puede decir que fue curada de histeria por la terapia magnética. Después tenemos a la terapia hipnótica, que también su nombre se le conoció como braidismo, porque fue creada por el doctor James Braid en el siglo XIX. Él era un neurólogo escocés, y bueno, Charcot, el doctor Jean-Martin Charcot, el neurólogo francés que aprendió con él, la va a llevar a Francia, y ahí es donde se va a hacer esta hipnosis médica, se va a volver más popular, que es donde Freud también va con Charcot para aprender. Pero también, más o menos al mismo tiempo, aparece la terapia de sugestión o sugestiva por el doctor Hipólito Bergheim, en 1840, bueno, muere en 1919, un neurólogo francés que siempre estuvo en pleito con Charcot, que también Freud, después de estudiar con Charcot, va a estudiar con el doctor Bergheim también la terapia sugestiva. La quinta terapia que existió en la historia de las psicoterapias va a ser la terapia catártica, que fue creada por el doctor Joseph Breuer, el médico austriaco, el segundo médico austriaco que crea una psicoterapia. Y bueno, la terapia catártica, su inicio de 1890 a 1893. Bueno, Breuer ya muere hasta 1925. Aparte, Breuer también tiene contribuciones en medicina. Si han leído los médicos que tienen libros de medicina, por supuesto, y más a nivel de la neumología, conocen lo que es el reflejo de Hering-Breuer o Hering-Breuer, que tiene que ver con el volumen pulmonar. Este Breuer es el mismo que Joseph Breuer, el creador de la terapia catártica. Todos los hijos de Breuer van a ser psicoanalistas, y Breuer escribe con Freud el famoso libro de estudios sobre la histeria, que en su tiempo no fue libro de psicoanálisis, sino de método catártico, ya que fue en 1895, un año antes de que se descubriera o se creara el psicoanálisis. En la segunda edición, en 1925, solo aparece Freud como autor, quita Breuer. Allá había muerto Breuer, quizás por los derechos de autor
era más fácil que se publicara, pero bueno, hasta 1995, ya pues, mucho después, ya aparecen otra vez los dos autores en las obras completas de Freud. Y por fin aparece la terapia psicoanalítica en 1896, perdón, ese es el origen cuando Freud escribe la palabra psicoanálisis. Cuando lo escribe por primera vez aparece análisis psíquico, no le gusta el término, invierte las dos palabras y aparece el psicoanálisis. Como tal, quien lo crea, el doctor Sigmund Freud, el tercer médico austriaco que crea una psicoterapia. Freud fue neurólogo, no fue psiquiatra, como en muchos libros lo ponen, no es cierto, era neurólogo, como tal su especialidad médica, y fue el creador, como ya saben, del psicoanálisis. La gran diferencia de Freud a todos los demás, bueno, a Breuer, a Berghem, a Charcot, a Braid, a Mesmer y a Pinel, es que lo nuevo que hace Freud, o por lo que se va a seguir hablando del psicoanálisis todavía en el siglo XXI, es que Freud hace algo nuevo que no hicieron los demás, que es teorizar, es hacer teoría de los descubrimientos y de cómo funciona el psiquismo y por supuesto el inconsciente. Todos los demás habían creado la técnica y la habían pasado a sus alumnos, a sus discípulos, pero nunca nadie había teorizado como lo hace Freud. Después de Freud, todas las demás psicoterapias, incluyendo la psicología, se va a escribir, o sea, ya se tiene que escribir para poder decir que es psicoterapia. Una psicoterapia que no tiene teoría, pues no se puede decir que sea psicoterapia. Después de Freud van a aparecer, bueno, digámoslo así, en 1900, bueno, ya después de 1910, en 1911 es cuando se da el cambio a la psicología moderna por el doctor Bleuler y por el doctor Ey. Ya se revoluciona la psiquiatría, también es parte de lo que pasa por el descubrimiento del psicoanálisis. La psiquiatría también daba psicoterapia, debe de dar psicoterapia, ya que aparecieron los medicamentos. Parece que a muchos psiquiatras se les olvidó la psicoterapia, pero deben de ir en psiquiatría, deben de ir juntas. Bueno, aparece lo que conocemos como psicoanálisis junguiano y psicoanálisis adleriano, que se llamaban así porque todavía la psicología como tal no existía, la carrera de psicología. La primera generación de psicólogos es en 1924 y por esa razón el psicoanálisis junguiano se va a cambiar el nombre a psicología analítica y el de Adler se va a cambiar a psicología individual. Antes de 1924 la psicología era una psicología experimental, se estaba creando apenas la teoría, pero de 1924 en adelante ya podemos hablar como la psicología como la entendemos actualmente. ¿Por qué razón aparece la psicología después de la Primera Guerra Mundial? Porque había muchas neurosis traumáticas, muchas neurosis de guerra y no se daba abasto ninguna psicoterapia o ningún psicoanálisis para tanto paciente que apareció después de la Primera Guerra Mundial. Después aparece la Segunda Guerra Mundial y también aparece todas las psicoterapias que conocemos. Por supuesto que va a ser después de la Segunda Guerra, cuando hay demasiadas neurosis, enfermedades con respecto a los traumas de guerra. Y bueno, ya van a aparecer el cognitivo-conductual, el sistémico, el humanista, el constructivista, el gestal, el transpersonal. Y se va a crear la terapia, la palabra de psicodinamia o psicodinámica, que se creó para no decir psicoanálisis, cuando es lo mismo, pero bueno, durante Freud, después de Freud y hasta la eternidad siempre va a haber personas o psicólogos o psicoterapeutas que odian el psicoanálisis, no lo quieren decir la palabra y por esa razón crearon la palabra de psicodinamia, para no decir psicoanálisis, pero a fin de cuentas es lo mismo. Así que bueno, tienen aquí el panorama de
de estos, pues, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, de las psicoterapias y el psicoanálisis. Freud, cuando crea el psicoanálisis, para él es una psicoterapia más. No dice que haya diferencia, ya las diferencias de psicoterapia y de psicoanálisis, que es una y que es otra, va a ser después de la Segunda Guerra Mundial con todas las demás psicoterapias, pero en su momento el psicoanálisis fue una psicoterapia como tal, ¿no? Ya con un nombre diferente, pero bueno, eso es su historia. Así que bueno, espero les haya gustado. Vamos a seguir viendo una que otra vez un tema histórico, también para entender el psiquismo, a fin de cuentas. Y bueno, muchas gracias por su atención, espero les haya gustado y nos vemos la siguiente vez en una cápsula de 10 minutos y nos seguimos viendo semana a semana en el programa de Café Psicoanalítico. Gracias y que tengan un buen día.